Buenas tardes, ¿cómo están alumnos del séptimo grado? Les saluda la profe Romina. Espero que estén súper bien y con muchas ganas, con mucho entusiasmo de aprender algo nuevo el día de hoy. Muy bien, entonces me gustaría un poquito que tengan a mano sus materiales. En la página número 63 estaremos desarrollando un nuevo contenido y para ello me gustaría que antes de iniciar observemos en pantalla las imágenes. ¿A qué nos hace referencia un poquito estas imágenes? ¿Ya habíamos visto en algún lugar? ¿Habíamos escuchado? ¿Qué son? Son un poquito, reducciones jesuíticas. Tenemos la reducción jesuítica aquí de Tabarangüe, la otra reducción que es de Santísima Trinidad del Paraná. Pero, ¿qué es lo que son las reducciones? Para saber un poquito a qué hace referencia. Las reducciones entonces vendrían a ser sitios en los que convivían los sacerdotes europeos. ¿Con quiénes ellos convivían? Con los nativos guaraníes. Los sacerdotes le enseñaban a los nativos la religión católica y algunas nuevas técnicas de trabajo. También los sacerdotes administraban los bienes y se ocupaban de toda la organización de los nativos. Y los nativos, ¿qué hacían? Trabajaban y vivían entonces protegidos por la comunidad. Vamos a mirar un poquito allí la imagen, ¿verdad? Vemos aquí a los jesuitas que están con los nativos, ¿verdad? ¿Cuál era el principal objetivo entonces de los jesuitas? Y era, vamos a decirle, la evangelización, la civilización de estos nativos. No solamente fueron los jesuitas, ¿verdad? También hubo otras órdenes religiosas que estaremos también hablando, ¿verdad? Excelente, vamos a bajar un poquito más y aquí ya vemos a los franciscanos por su forma de vestir también a veces ya, o sea que ya nos damos cuenta de que son un poquito los franciscanos, ¿verdad? Vemos aquí con el atuendo color marrón, ¿verdad? Vemos aquí también que está haciendo, ¿verdad? Está evangelizando, le está hablando a los nativos, ¿verdad? Excelente, entonces podemos mencionar un poquito aquí que estas dos órdenes religiosas fueron muy importantes al Paraguay, para el Paraguay, ¿verdad? Porque fueron un poquito marcando una gran historia en cuanto a, vamos a decirlo así, tanto en lo social, en la vida misma de los nativos, un cambio que fueron realizando, gracias a ellos, ¿verdad? Se realizó ese cambio. Excelente, entonces nuestro tema de hoy, guerra guaranítica, situación político-social de aborígenes, consecuencias, aporte de los franciscanos y jesuitas en la construcción de la cultura paraguaya. Muy bien, vamos a centrarnos más bien nosotros un poquito en las órdenes religiosas del día de hoy. Todos los aportes que los jesuitas y franciscanos realizaron a la cultura paraguaya. Muy bien, entonces ustedes tienen su material a mano, vamos a ir un poquito mirando juntos y vamos a ir un poquito, quiero que tengan también a mano algún lápiz, algún marcador para ir resaltando un poco las ideas principales para que de esa manera les sea más fácil luego completar los ejercitarios. Bien, miremos un poquito aquí que en el año 1603 se realizó el sínodo asunceno. ¿Qué es lo que era el sínodo? Era un poquito algún tipo de concilio donde se realizaban reuniones para tratar asuntos de la iglesia. Y en este sínodo, ¿qué pasó? Donde congregaciones religiosas se organizaron y limitaron sus responsabilidades en la tarea de la organización y evangelización de los nativos. En este sínodo que llamamos reunión, ¿verdad? Se resolvió un poquito utilizar como herramienta de evangelización el idioma guaraní. Bueno, ellos querían saber cómo lo que nosotros vamos a ir a evangelizarle a los nativos, cómo lo que vamos a ir a llegarle a ellos para que ellos nos puedan escuchar y para que ellos nos puedan aceptar. Entonces nosotros tenemos que un poquito hacer una nueva técnica y utilizar una herramienta. ¿Y cuál fue esa herramienta? La evangelización del idioma guaraní. Excelente, entonces se aprobó la traducción del catecismo al idioma guaraní.
¿Quién fue el que tradujo? Fue el fray Francisco Luis de Bolaños y luego ya fue perfeccionada por el padre Roque González de Santa Cruz. Vamos a mirar un poquito cuáles fueron los aportes un poquito de estas órdenes religiosas. Se destacaron 4 órdenes religiosas en el Paraguay colonial. ¿Quiénes fueron? Los franciscanos, los jesuitas, los mercedarios y los dominicos. Excelente. El día de hoy entonces nosotros vamos a ir un poquito hablando más específicamente y profundizando de los jesuitas y de los franciscanos. Muy bien, los franciscanos. Esta orden fueron los primeros en llegar al Paraguay. Los franciscanos fueron, vamos a decir, los primeros que llegaron al Paraguay, integrando una expedición por Álvar Núñez de Cabeza de Vaca, ¿verdad? Uno de sus ilustres sacerdotes fue Luis de Bolaño. ¿Qué hizo este fray? Ya habíamos hablado en un principio que él tradujo al guaraní el catecismo católico. Hubieron también otros fray que vinieron, ¿verdad? Entre los paraguayos, los franciscanos. Vamos a decir que fueron construyendo un convento en Asunción. ¿Cuál es lo que era, vamos a decir, la principal misión de ellos? Los franciscanos querían evangelizar a los nativos. Vamos a decir que fue la base de la cristianización indígena. Bueno, los primeros, como ya les dije, que llegaron al Paraguay fueron los franciscanos. Y hablamos también del más ilustre que fue Luis de Bolaños, el misionero que aprendió el guaraní. Fray Luis de Bolaños se tomó, vamos a decir, un poquito tuvo esa predisposición un poquito y él dijo, yo voy a aprender el guaraní para que así yo pueda llegarle a los nativos y para que ellos me puedan aceptar, para que pueda hacer una relación más amigable y pueda ganar su afecto. Entonces eso fue lo que él hizo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? El escaso número de misioneros y vamos a decir, no hubo tantos recursos. ¿Qué pasó? Las dispersas reducciones eran atendidas por varios frailes y criollos mestizos. Ellos se dedicaron además a la labor educacional de los jóvenes criollos, fundando conventos y también noviciados, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, fundaron varios pueblos, por ejemplo, en Altos, en Itán, Yaguarón, vamos a decir, en muchos lugares más. En cuanto a su aporte artístico, por ejemplo, ellos dejaron iglesias acá en Itán, Yaguarón, por ejemplo, vemos que son lugares adornados con altares, vamos a decir, toda la parte artística un poquito, ¿verdad? Y también ellos ganaron un espacio muy importante aquí en el Paraguay, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar un poquito ahora de los jesuitas. ¿Quiénes lo que eran los jesuitas? Los jesuitas, entonces, en vista de la imposibilidad de reducir a los nativos por las armas y teniendo en cuenta la ineficacia del sistema de encomiendas, Hernandarias creyó conveniente emplear otro método para reducir a los nativos a la civilización. Entonces pidió al rey que enviase al Paraguay a los padres jesuitas. El principal objetivo siempre era un poquito civilizar a los nativos. Bueno, en 1909, 6 jesuitas iniciaron sus actividades apostólicas, fundando diversos establecimientos para la civilización y la formación cristiana de los nativos. Y las misiones jesuíticas, que también eran llamadas reducciones de las que ya hablamos, vamos a decir, porque los jesuitas, ¿qué hicieron ellos? Redujeron a los nativos que antes ellos vivían una vida salvaje en los bosques. Vamos a decir que de esa manera ellos querían lograr la civilización. Vamos a mirar un poquito en cuanto a la situación general de los jesuitas. ¿Cuál era su situación general? Bueno, los jesuitas entonces se encontraron un poquito, vamos a decir, que estaban situados al sur del Paraguay.
más entre el río Tebicuarú y el río Paraná. Al nordeste Argentina, el argentino, sur del Brasil y también del Uruguay. La región era fértil, pintoresca, de clima suave y saludable. ¿Cómo era un poquito la organización de los jesuitas? Bueno, los jesuitas entonces vamos a decir que todas las reducciones fueron edificadas conforme a un mismo plano. Era un enorme terreno cuadrado, al lado la iglesia y al costado estaba la casa de las misiones donde funcionaba la escuela. A continuación, por ejemplo, estaban los talleres para los diversos oficios y al otro lado de la iglesia estaba un cementerio. Era un edificio grande que servía de asilo para los ancianos, huérfanos y viudas. Por último, también se sucedía en la casa de los indios. ¿Cómo era su gobierno? Cada pueblo, por ejemplo, era gobernado por el cura o rector, que era llamado Paituya, y el doctrinero, que era llamado Paimini. También tenían un regidor que era el cacique y el cabildo formado por los principales señores indios. El trabajo. ¿Cuál era la fuente principal de ellos? La fuente principal era la agricultura, la ganadería y la explotación de la yerba mate. También existían talleres de variados oficios donde surgieron verdaderos artistas. En cuanto a la enseñanza, por ejemplo, vamos a decir que ellos tenían su escuela de donde aprendían a leer y a escribir en guaraní. En cuanto al castellano, por ejemplo, también muchos sabían ya leer y escribir. La primera imprenta que funcionó en el Río de la Plata se debió a que los padres jesuitas, vamos a decir que fue la establecida en las misiones en el año 1700. Podemos decir entonces que los jesuitas tuvieron, vamos a decir, una labor muy importante para el Paraguay, ¿verdad? Porque también, tanto en lo cultural como en lo artístico, ¿por qué? Porque ellos fueron desarrollando en eso. Vamos a decir que lo dicen en forma elocuente que los restos de las construcciones, por ejemplo, las obras de arte y los escritos que han dejado muchos nativos que se hicieron músicos, escultores, pintores, constructores, escritores. Esto todo un poco gracias a la ayuda de que estas personas le brindaron a los nativos. Muy bien. Luego vemos un poquito la expulsión de los jesuitas. Entonces, en el año, el rey de España, ¿verdad? El rey de España, que sería Carlos III en ese tiempo, a petición del ministro, el conde de Aranda, firmó el 27 de marzo de 1767 el decreto de la expulsión de los jesuitas de España y de todas sus colonias. En realidad que, según documentos cuentan, ¿verdad?, de que ellos fueron expulsados a causa de que se creyó de que ellos realizaban una conspiración, ¿verdad? Y algunos, vamos a decir, algunas causas más, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hizo el rey? Ordenó un poquito, ¿verdad?, que fueran expulsados ellos. Y allí, en lugar de los jesuitas, fueron que llegaron ahí los padres franciscanos, los dominicos y los mercedarios. Estos fueron ya enviados para reemplazar a los jesuitas. Pero ese cambio no tuvo resultado. Muy bien, entonces fue un poquito nuestra clase de hoy. Estuvimos un poquito hablando de las primeras órdenes religiosas que llegaron al Paraguay. Facilito nuestro tema de hoy entonces. En el número 1 vamos a ir citando un poco las órdenes religiosas que dijimos quiénes eran: franciscanos, jesuitas, mercedarios, dominicos. ¿Cuál lo que fue la labor de los franciscanos en el Paraguay? Habíamos hablado en un principio de que era evangelizar, civilizar, ¿verdad? Hablar un poquito quién fue el primer fray franciscano que tuvo una gran repercusión, que hizo el fray uno de los franciscanos. Tradujo el catecismo, el católico, ¿verdad?, al guaraní, ¿verdad?, algo muy importante. Luego, en el siguiente cuadro sintetizo los principales aspectos relacionados a los jesuitas. Ya hablamos un poquito de dónde estuvieron ellos asentados, su organización, su gobierno, el trabajo y la enseñanza. Muy bien, entonces al término de la tarea van a enviarme con sus nombres, apellidos para poder ser registrado.
Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, entonces voy a estar en línea para poder de esa manera ayudarles. Que tengan una buena tarde y nos reencontramos en la próxima clase.